En el capítulo anterior, nuestro protagonista, Lee, creía haber encontrado algo que lo acercaría a su objetivo de convertirse en el rey de un harén. Sin embargo, cuando estaba a punto de tomar el elixir, su mano comenzó a congelarse. Mientras tanto, Jin había descubierto lo que parecía ser un estanque, pero al escuchar un grito, rápidamente siguió el sonido hasta encontrarse con su hermano menor. Al llegar, vio que el lugar donde Lee iba a tomar el elixir se había congelado. Con solo un vistazo, Jin supo de qué se trataba. Lee se había dado cuenta de que era el mítico Mita Sun Soo, un elixir que se forma durante 1000 años, reuniendo la energía del Jin extremo. Aunque valioso, contenía una cantidad tan alta de energía Jin que podría ser perjudicial para la vitalidad de un hombre. Jin, preocupado, corrió hacia su hermano y le preguntó si estaba bien, temiendo lo peor. Lee, enojado y frustrado, se lamentaba en silencio. Si acumulaba demasiada energía Jin en su cuerpo, incluso su físico podría empezar a cambiar, haciéndolo parecer más femenino. Lee, con lágrimas en los ojos, no pudo evitar lamentarse internamente. Si tomaba ese elixir, perdería el tamaño de su bestia y la vitalidad que tanto había trabajado en construir. Jin, confundido por las lágrimas de su hermano, le preguntó por qué lloraba. Lee, sin otra opción, fingió que eran lágrimas de alegría y le dijo que en realidad estaban frente al legendario Mita Sun Soo. Según Lee, con la cantidad adecuada, una persona podría despertar su energía vital y abrir sus meridianos. Lee añadió que Jin debía ser quien lo tomara. Sin embargo, él se negó, insistiendo en que él fue quien lo encontró primero. Lee, furioso por dentro, pensaba que no necesitaba el elixir, ya que él era un macho alfa, pero por fuera, le explicó a su hermano que si lo tomaba, sería un desperdicio, ya que él era más lento y el efecto del elixir se dividiría si lo compartían. Según Lee, para obtener el máximo beneficio, él, como responsable de restaurar la secta, debía ser quien lo tomara. Sus palabras hicieron que Jin se preocupase un poco, pero seguía insistiendo en que él debía tomar el elixir, ya que él carecía del talento natural y necesitaba compensarlo. Sonrojado, confesó que lo correcto sería que lo tomara y se quedara a su lado, algo que dejó a Lee sorprendido. Su hermano era tan terco y justo, que estaba rechazando un regalo que le ofrecían directamente. Decidido a dejar que Jin se quedara con el elixir, puso en marcha sus habilidades de actuación. Tomó la mano de su hermano, lo miró a los ojos y le dijo que esta era una petición de su hermano menor, ofreciéndole el elixir por respeto. Y le preguntó por qué no entendía que todo era por su bien. Jin, nervioso por la cercanía, le preguntó si realmente lo hacía por su bien. Finalmente, cediendo a la insistencia de su hermano menor, Jin aceptó la petición. Cuando se trataba de la hermandad, no podía resistirse. Lee, con una expresión seria, le explica a Jin que el Mita Sun Soo es un elixir extremo de energía Jin, por lo que necesitará una técnica interna que se alinee con ese elemento para poder manejarlo. Le pregunta si alguna de las técnicas que recuperaron de los libros podría ayudar en esta situación. Jin, sin dudarlo, menciona la verdadera técnica de los 3 Jin, afirmando que esa técnica podría ser la clave. De inmediato, empieza a memorizar todo el contenido, pasando las páginas con una velocidad que deja a Lee sorprendido. Lee, observando, se pregunta si su hermano posee un cuerpo celestial, ya que a esa velocidad podría ser capaz de absorber el elixir sin demasiada ayuda. Después de un tiempo, Jin termina de estudiar los libros y declara que está listo, lo cual deja a Lee aún más atónito. Con una breve preparación, comienza a recolectar la energía del elixir. A pesar de la generosidad de Lee al cederle el elixir, Jin sentía la necesidad de dominar ese poder y lo ingirió sin dudar. El corazón de Jin comenzó a congelarse al instante, y Lee, preocupado, le preguntó si estaba bien. De repente, Jin cayó al suelo, ya que la energía del Mita Sun Soo empezaba a manifestarse violentamente dentro de su cuerpo. Si las cosas continuaban así, podría colapsar en ese lugar. Lee también sintió la fuerza del elixir, ya que el frío viento se extendía hasta él. ¿Te está gustando la historia? Si llegamos a 2500 likes y 150 comentarios, traeré la siguiente parte. Así que si la quieres dale like y comenta. La energía del Mita Sun Soo estaba chocando contra la energía de su hermano, y Lee se dio cuenta de que el poder del elixir era mucho más fuerte de lo que Jin podía controlar. Dentro de su mente, Jin estaba sumergido en una visión. Se veía a sí mismo en su propio cuerpo, rodeado por una energía extraña. Recordó en ese momento que su hermano menor le había cedido esta oportunidad, y sabía que debía dominar esta energía rápidamente. De pronto, el entorno cambió, y Jin se vio en un lugar lleno de agua. Allí, recordó una memoria de su pasado.
cuando era pequeña, un cuervo atacó a una familia de gorriones y ella lo había eliminado. En ese momento, los demás la llamaban monstruo, y eso la llevó a una profunda confusión y dolor. Mientras se veía a sí misma, su yo corrompida corrió hacia ella con el fin de atacarla, empujándola hacia un conflicto interno. Lee, desde fuera, observaba cómo la energía convergía en torno a su hermano. A pesar de poseer la técnica del cuerpo celestial, Jin aún carecía de la energía necesaria para controlar completamente el poder del elixir. Entonces, un demonio interno aprovechó un punto débil en su mente y lo atacó. Lee estaba sorprendido de que incluso alguien con el talento de su hermano estuviera siendo afectado por un demonio interior, aunque odiaba el contacto innecesario. Sabía que no podía dejar que su hermano cayera en este abismo. Sin más opción, infiltró un poco de su propia energía en el cuerpo de Jin y, a través de ella, lo llamó. Jin, confundido pero determinado, gritó el nombre de su hermano. Lee, con una voz firme, le dijo que debía tomar el control de la energía del elixir en ese preciso momento. Jin respondió que quería hacerlo, pero el demonio no le daba la oportunidad. Lee, manteniendo la calma, le indicó que usara la técnica de los 3 Jin para redirigir la energía. Si no se concentraba y actuaba rápido, podría caer en un estado de desviación demoníaca, lo cual sería desastroso. La batalla interna apenas comenzaba, y el tiempo se estaba agotando. Toda la energía Jin comenzó a converger alrededor de Jin. Lee observaba asombrado cómo su hermano soportaba una fuerza tan abrumadora. Sabía que cualquier otra persona ya habría sucumbido bajo tal presión. Aunque Jin era el hermano mayor, destinado a crear un futuro brillante y ayudar a construir la secta, Lee no podía dejar que su hermano se convirtiera en un caparazón vacío. En su mente, Lee pensó que su hermano debía considerarse afortunado de tener a alguien que, en su vida pasada, había alcanzado el nivel de maestro absoluto y no permitiría que él pereciera. Mientras tanto, Jin libraba una batalla feroz contra su demonio interno, que estaba encima de ella, tratando de apoderarse de su cuerpo. Por suerte, logró ver una roca cerca y, con un golpe lo suficientemente fuerte, pudo liberarse temporalmente del demonio. Sabía que este demonio era el precio de todo el poder que había acumulado desde su nacimiento, una naturaleza oscura que siempre estaba al acecho, esperando consumirla. El demonio le dio un golpe que la envió a volar contra unas rocas cercanas. Jin se preguntaba si realmente iba a ser consumida por su propio demonio. En ese momento de duda, escuchó la voz de Lee diciéndole que no debía rendirse. Algo cambió en ese instante. Jin podía sentir la energía de su hermano. Se preguntaba si Lee le estaba transfiriendo energía desde el exterior. Lee, decidido, le pedía que usara esa energía y no dejara que el flujo se detuviera. Le advirtió que no debía dejarse engañar por el demonio, que lo más importante ahora era absorber el elixir y aflojar los meridianos, por más doloroso que pudiera ser. Lee le imploró a su hermano que aguantara un poco más y creara una oportunidad para él. Jin sabía que su hermano debía estar sufriendo afuera, ya que la energía Jin era abrumadora incluso para alguien como Lee. No podía rendirse, no cuando su hermano estaba tomando un riesgo tan grande para ayudarla. El demonio interno apareció frente a Jin de nuevo, pero esta vez, gracias a su agilidad, logró conectarle un puñetazo, enviándolo lejos contra unas rocas. Jin comenzaba a entender lo que Lee intentaba hacer desde afuera. Debía absorber la esencia del elixir para llenar su energía interna y someter al demonio. Sabía que si no lograba controlar tanto la esencia del elixir como su mente, solo empeoraría la situación. El demonio se levantó de nuevo, corriendo hacia Jin con una fuerza renovada. Justo en ese momento, Lee aceleró la transferencia de energía, lo que les dio un respiro momentáneo, y, con voz firme, le dijo a su hermano: «Es tiempo». Jin entendió que debía aprovechar ese momento crucial. La energía comenzó a circular intensamente por los diferentes puntos clave del cuerpo de Jin: el punto nasolabial, el punto central del tronco, el punto de intersección del yin y el punto perineal. Lee, vigilante, le advirtió que no debía detenerse allí. «Debes atravesar el meridiano REM», le recordó con firmeza. En ese momento, el demonio interno de Jin desató su furia y estuvo a punto de alcanzarla, pero justo cuando el ataque parecía inevitable, Jin abrió los ojos. En ese preciso instante, el demonio fue enterrado bajo una fuerza invisible, rompiendo el suelo y dejando un enorme cráter. Afuera, Lee sintió un alivio al percatarse de que la energía finalmente se había calmado. Supo que su hermano había tenido éxito. Sonriendo,
lo felicitó y le dijo que debía dirigir su energía al punto nasolabial para completar el proceso. La apertura de los meridianos Ren y Do estaba muy cerca. Jin, que aún estaba aturdida por la intensa experiencia, solo podía pensar en su hermano. Se preguntaba si él realmente estaba dispuesto a cederle todo. Desde que lo conoció, siempre había actuado de la misma manera, protegiéndola y ayudándola a ser más fuerte, entrenando todos los días para mejorar. A pesar de su propia búsqueda de poder, Lee siempre priorizaba el bienestar de Jin. Esto la hacía muy feliz, aunque también le preocupaba que su hermano no se cuidara lo suficiente. Gracias a él, había evitado un desastre, y nunca olvidaría su gracia. Si pudiera devolverle el favor, no se detendría ni siquiera si todo el mundo se volviera su enemigo. Siempre estaría a su lado. Afuera, Lee estaba asombrado al ver que su hermano había completado la técnica de los 3 Jin, pero recordó que, debido a que Jin poseía un cuerpo celestial, su constitución era diferente a la de las personas comunes. Superar la situación había sido extremadamente difícil. Mientras Lee reflexionaba, se preguntaba si habría algún otro elixir que le permitiera acercarse al nivel que tenía en su vida pasada. Sin embargo, lo que encontró fue el Mita Sun So. Recordó que en su vida anterior evitaba a las mujeres, y se preguntaba si la abrumadora energía Jin del elixir había intensificado su complejo de inferioridad en ese entonces. Aunque no tenía a su amigo para ayudarlo, se sentía mal por haber tenido que enfrentar tantas dificultades. Justo en ese momento, algo llamó su atención. En el lugar donde se había concentrado la energía Jin, había crecido un musgo inusual, brillando con una suave luz. Al principio, Lee pensó que solo era una mala hierba común, pero pronto percibió una energía yang emanando del musgo y un notable estado de crecimiento que indicaba que aquello no era cualquier planta. Se trataba del Honyantae, una hierba extraordinaria aunque ligeramente inferior al elixir que su hermano había consumido. Cuando comprendió que esta hierba estaba contrarrestando los efectos del Mita Sun So, sus ojos se abrieron de golpe. Esto era un hallazgo increíble. Ya había amanecido, y dentro de la cueva, Lee estaba alegre por su descubrimiento. Rápidamente, recogió un puñado de la hierba y pensó en monopolizar toda la que había. Con una sonrisa, se preguntó si su propio viaje de la suerte estaba a punto de comenzar también. Normalmente, el proceso de absorción consistía en reunir la esencia del elixir en el dantian inferior y luego transformarla en energía, pero Lee decidió extender esa energía por todo su cuerpo. Cuando su cuerpo se volviera más saludable, también mejoraría su vitalidad. Invocó su energía masculina, algo que no había hecho en mucho tiempo, y sintió una genuina energía yang recorrer su ser. Aunque este elixir no era tan poderoso como el Mita Sun So, le había permitido adquirir un cuerpo fuerte y resistente, lo cual era un resultado excelente. Tras terminar de asimilar las energías del Honyantae, Lee se levantó y buscó a su hermano, pero Jin ya había salido a lavarse después de completar su propio proceso de absorción. Lee se sentía algo sucio tras toda la experiencia, y se preguntó si también debería lavarse. Recordó que este lugar había sido donde Mujeok entrenaba, así que esperaba encontrar al menos una casa de baño en los alrededores. El panorama cambió, mostrando a Jin disfrutando de un baño. En ese momento, Lee apareció, preguntando despreocupadamente si su hermano estaba tomando un baño. Jin, sorprendida, le respondió afirmativamente, pero advirtiéndole que no debía entrar. Afuera, Lee le dijo que la esperaría pacientemente hasta que terminara. Dentro, Jin respiraba aliviada. Esto era lo mejor, ya que no podía permitir que Lee la viera en un estado tan embarazoso. Casi fue atrapada por su hermano, Lee, en un momento de vulnerabilidad, lo que despertó en ella una mezcla de nervios y ansiedad. A pesar de haber vivido toda su vida como un hombre, bajo la estricta instrucción de su maestro para evitar el desprecio del mundo marcial, seguía encontrándose incómoda en situaciones como esa. Recordaba las palabras de su maestro: vivir como hombre era la única manera de no ser subestimada y evitar complicaciones. Aunque la situación había sido peligrosa, tuvo la fortuna de consumir el elixir justo a tiempo, salvándola de quedar lisiada. No obstante, sabía que todo esto no habría sido posible sin la ayuda de su hermano menor, Lee. Era difícil para cualquiera creer que Lee era su hermano menor, ya que no solo le había ofrecido un elixir invaluable sin dudar, sino que nunca había mostrado el más mínimo resentimiento hacia ella. Jin miró su reflejo en el agua y se perdió en sus pensamientos, preguntándose por qué su corazón latía tan rápido al pensar en él. Quería estar siempre a su lado, ayudarlo y protegerlo de cualquier dificultad, pero esos pensamientos la llevaron a un lugar que la inquietaba. ¿Cómo podría llegar al punto de querer convertirse en su mujer? Sacudiendo esos pensamientos, Jin salió del agua en silencio,
preguntándose si estaba perdiendo la cordura. Reflexionó sobre lo absurdo de sus sentimientos, convenciéndose de que todo era simple afecto fraternal. Se reprendió a sí misma, diciéndose que debía dejar de imaginarse una vida diferente. Su misión era reconstruir la secta y cuidar de su hermano, manteniéndose firme a su lado. Para ello, debía continuar viviendo como un hombre. El frágil cuerpo de una mujer no podría soportar las cargas del mundo marcial, y ella no podía permitirse sentir nada más allá de lo permitido. Afuera, Lee, mientras esperaba, pensaba que tomar un baño no debía tomar más de 5 minutos para un hombre perfectamente sano. Sabía que las mujeres preferían que los hombres se lavaran a fondo, y procuraba siempre tener buenos hábitos. Observó el espacio que los rodeaba y se sorprendió por su amplitud. Las perlas luminosas incrustadas por doquier hablaban de la antigua riqueza de la secta Gongdon. Era difícil imaginar que la secta que produjo a Mugyeok, el más grande maestro bajo el cielo, hubiera caído en tal declive, según los registros que recordaba de su vida pasada, hace 50 años. Tras la masacre de la secta, solo quedó un sobreviviente, Lin Baxeon, el portador de la espada del trueno celestial. Él reflexionaba sobre la supervivencia de Lin Baxeon, el último descendiente de la secta Gongdon, quien había escapado de la masacre porque estaba confinado en una celda de meditación debido a su mala conducta. Sin embargo, Lin Bak no era particularmente hábil en las artes marciales, y cuando la biblioteca de la secta fue incendiada, la mayoría de los textos más importantes se perdieron para siempre. Antes de morir, Lin Bak tomó un solo discípulo, quien más tarde se convertiría en el actual líder de la secta, conocido como la espada matademonios. Aunque el título sonaba imponente, todos sabían que era un apodo burlón otorgado por la facción demoníaca que lo utilizaba para ridiculizar su falta de habilidad. Jeong, el discípulo de Lin Bak, pasaba sus días mirando con nostalgia los restos de su secta. La burla sobre su título venía de su incapacidad para manejar las técnicas de espada que permitían acabar con los demonios. Por esa razón, el descubrimiento de cualquier texto recuperado era de vital importancia para él y la secta, ya que representaba una oportunidad para recuperar parte del legado perdido. Y recordaba que Mugyeok, el legendario maestro, no había construido el palacio con el futuro de la secta en mente. Sin embargo, desde la perspectiva de la secta Gongdon, ese lugar era nada menos que una bendición del cielo. Según la leyenda, Mugyeok borró todos los registros sobre la cueva para mantenerla oculta, lo que explicaba por qué la secta demoníaca nunca había encontrado nada. Lee se preguntaba por qué Mugyeok tomaría una decisión tan drástica. ¿Era simplemente para esconderse? De ser así, cualquier miembro de la secta podría haber encontrado la cueva con facilidad. Era absurdo pensar en el declive de la secta antes de la invasión de la facción demoníaca, pero una cosa era clara: este lugar había sido borrado de la historia únicamente por la voluntad de Mugyeok. Lo que intrigaba aún más a Lee era lo que había ocurrido en su vida anterior. Recordaba que, después de que obtuvo el elixir, había regresado para un entrenamiento aislado, pero en ese momento la entrada de la cueva ya se había derrumbado. Ahora, en esta nueva vida, la cueva estaba en perfectas condiciones, como si el tiempo no hubiera afectado sus estructuras, y parecía que podría durar décadas más. Esto llevó a Lee a preguntarse si el colapso de la cueva en su vida anterior no había sido un accidente natural, sino que había sido causado deliberadamente. ¿Quién lo habría hecho, y por qué? Justo en ese momento, Jin apareció, preguntando si Lee había esperado mucho tiempo y apresurándolo para que se levantara. Lee, sorprendido, quedó sin palabras al ver a Jin, ya que parecía aún más hermoso de lo habitual. Se preguntó si este era el efecto del Mita Sun So. Sin poder evitarlo, se quedó mirando el rostro de Jin hasta que, al darse cuenta de lo que estaba haciendo, se golpeó a sí mismo, lo que sorprendió a Jin. Acto seguido, Lee se dirigió a bañarse, pero mientras lo hacía, no dejaba de preguntarse por qué su hermano se volvía cada vez más guapo. Un ligero aroma floral llegó a su nariz, y eso lo llevó a pensar si Jin era muy meticuloso a la hora de bañarse, incluso utilizando fragancias. Esto le causaba cierta frustración. Después de terminar su baño, Lee encontró a Jin organizando los textos marciales recuperados. Lee pensaba en que, al regresar a la secta con ese material, al menos habrían recuperado una parte de las artes marciales perdidas. Hasta ese momento, solo habían tenido la técnica del Yang Qi, conocida como el método mayor del Yang, pero ahora habían descubierto también las técnicas fundamentales del Yin. Básicamente, habían recuperado todas las técnicas internas necesarias. Una vez que estas dos técnicas alcanzaran su punto máximo, podrían entrar en el reino avanzado primordial unificado de Qi. Sin embargo, Lee notó que algo faltaba. Según lo que sabía,
debería haber 8 textos, incluida la técnica de la espada para matar demonios, pero al contarlos, se dio cuenta de que solo habían 7. Cuando le preguntó a Jin si había buscado por todas partes, Jin le confirmó que sí, pero que solo había encontrado esos textos. Lee, confundido, se preguntaba cómo era posible que faltara la técnica para matar demonios, ya que en su vida anterior, Jin definitivamente había encontrado dicha técnica en este lugar. No había manera de que la información estuviera equivocada, lo que lo llevó a pensar que el maestro Mugeok no había dejado esa técnica en forma de un manual escrito. Esto era algo inaudito, ya que aunque existían muchas formas en las que un maestro podía transmitir artes marciales sin escribirlas, Mugeok, quien había alcanzado la trascendencia de la vida y la muerte, podría haber dejado su técnica de una manera diferente. Jin, intentando aclarar las dudas de Lee, le mencionó que había encontrado algunas marcas de espada más allá del baño y le pidió que lo siguiera para mostrárselas. Lee, escéptico, preguntó si no serían simplemente rasguños al azar, pero Jin le aseguró que lo entendería cuando las viera, pues esas marcas eran muy hermosas. Lee, intrigado, decidió seguir a Jin, curioso por descubrir qué secretos podrían estar ocultos en esas marcas. Antes de irme quería agradecerle a los miembros del canal por estar contra viento y marea apoyándome, aunque siempre he dicho que no se unan porque no ofrezco ni madres. Bueno amigos, esto es todo por el video de hoy. Si les gustó pueden dejar su like y comentar, pásense por el canal para ver más contenido.